Hola personas, bienvenidos a esta humilde clase donde hacemos una pequeña introducción al estudio de las biomoléculas. Recuerden que esto es una introducción. Si quieren aprender más tienen que visitar los otros videos, biomoléculas 1 y 2. Arranquemos. Para comenzar vamos a mencionar que las biomoléculas son sustancias orgánicas y como tales están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, que se encuentran en los seres vivos o también fuera de ellos porque pueden ser producidas por estos seres vivos e incluso se han logrado sintetizar en laboratorios. Son macromoléculas, es decir, tienen un elevado peso molecular, son relativamente grandes en comparación con otras moléculas y muchas de ellas forman polímeros. Un polímero, para que tengamos una idea, es una cadena formada por unidades repetidas relativamente similares. Los hidratos de carbono, como vemos en pantalla, están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, se pueden disolver en agua, forman polímeros, por lo tanto a sus unidades le podemos llamar monómeros y en este caso especialmente los monómeros de los hidratos de carbono reciben el nombre de monosacáridos. Las macromoléculas que pueden formar reciben el nombre de disacáridos si están formados por dos monosacáridos unidos, si están formados por 3 tenemos un trisacárido, por 4 tetrasacárido y así sucesivamente usando los prefijos que se suele usar para las biomoléculas, que por lo general son los mismos que se usan para matemáticas. Por ejemplo, un triángulo tiene 3 ángulos. Y los polisacáridos son aquellos hidratos de carbono que tienen más de 10 o incluso 10 monosacáridos unidos. Cumplen diferentes funciones en los seres vivos, como proveer energía inmediata. También actúan como una reserva energética. En las plantas esa reserva recibe el nombre de almidón, en los animales recibe el nombre de glucógeno y en algunos casos pueden formar estructuras como la celulosa que compone la pared celular de las células vegetales. Cuando hablamos de lípidos estamos haciendo referencia a biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, en algunos casos fósforo y nitrógeno. Son sustancias insolubles en agua, es decir, no se pueden disolver en agua, y ejemplos de ellos son el colesterol, las grasas, los aceites, los fosfolípidos, etc. Las grasas son las que vemos en pantalla y están formadas por ácidos grasos y glicerol. En este caso tenemos el glicerol que está representado con una línea vertical y los ácidos grasos están representados con líneas horizontales. Son macromoléculas que en este caso cuando tenemos un ácido graso unido a un glicerol recibe el nombre de monoglicéridos o monoacilglicerol. En el caso de que tengamos dos ácidos grasos unidos a un glicerol hablamos de diglicéridos o diacilgliceroles y en caso de que tengamos tres ácidos grasos unidos a un glicerol la molécula recibe el nombre de triglicérido o triacilglicerol. Y estas moléculas no forman polímeros. Como podemos ver, no es que los ácidos grasos estén unidos entre ellos formando una cadena de unidades repetidas. Por lo tanto, se puede totalmente afirmar de que no forman polímeros. Entre sus funciones podemos hablar de una reserva energética a largo plazo, funcionan como amortiguadores de órganos, son aislantes térmicos, algunos lípidos pueden cumplir funciones de regulación, como por ejemplo hormonas y vitaminas, y además forman membranas celulares, como es el caso de los fosfolípidos. Las proteínas están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Generalmente son solubles en agua. Los monómeros, es decir, las unidades que se unen para formar las proteínas, como vemos acá, estas bolitas pequeñas de colores, están representadas así, son los aminoácidos. Esos aminoácidos se pueden unir en macromoléculas mucho más grandes, formando dipéptidos, es decir, la unión de dos aminoácidos, tripéptidos, cuando tenemos 3 aminoácidos unidos, tetrapéptidos, cuando tenemos 4 y así sucesivamente. Si tenemos 10 o más, hablamos de polipéptidos y recién ahí mencionamos el nombre proteína cuando tenemos una cadena de 50 aminoácidos, que incluso esa cadena de 50 aminoácidos puede tomar formas tridimensionales como formas alargadas o una forma más globular. Entre sus funciones mencionamos la formación de estructuras como el colágeno, la regulación,
como por ejemplo muchas hormonas que obviamente no son lípidos, algunas hormonas son proteicas o son peptídicas. Funciones de transporte, como por ejemplo la hemoglobina que transporta el oxígeno en la sangre, la contracción muscular, las proteínas involucradas se denominan actina y miosina, y la actividad catalítica que corresponde a las enzimas. Y acá nos vamos a detener un poquito, porque ¿qué es exactamente una enzima? Es una proteína que cumple una función muy importante en cualquier célula, y esta tiene que ver con catalizar, es decir, acelerar la velocidad de las reacciones químicas. Por ejemplo, a la izquierda podemos ver una enzima que está catalizando una destrucción, es decir, toma una molécula, la reconoce con su sitio activo y la escinde, en este caso, en dos partes. A la derecha podemos ver una enzima que tiene la capacidad de unir moléculas. ¿tá? Vemos que toma dos sustratos, los reconoce con sus sitios activos y se desprende de ellos como un solo producto, es decir, unió dos moléculas. Estas enzimas, una vez que son usadas, pueden desprenderse del producto y seguir trabajando con otros sustratos. Y son muy sensibles a los cambios de temperatura, a los cambios de pH, es decir, a la acidez, y cuando esto sucede pueden llegar a dejar de funcionar, mejor dicho, dejan de funcionar si uno la saca de un rango de pH o de temperatura. Por otro lado, los ácidos nucleicos están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Son insolubles en agua, como ejemplos mencionamos el ADN y el ARN, y sus monómeros reciben el nombre de nucleótidos. Son macromoléculas también que pueden formar dinucleótidos, polinucleótidos, etc. Es decir, que forman polímeros. Cada nucleótido está formado por tres regiones. Por un lado tenemos el fosfato, por otro lado tenemos el hidrato de carbono, que puede ser una ribosa o una desoxirribosa, y por otro lado tenemos una base nitrogenada, de las cuales mencionamos a la citosina, la guanina, la adenina, la timina y el uracilo. Comparemos ahora el ADN o ácido desoxirribonucleico con el ARN o ácido ribonucleico. Para empezar, el ADN está formado por dos cadenas antiparalelas que están, entre comillas, enredadas, formando una doble hélice, y el ARN, a diferencia del ADN, está formada por una sola cadena. El hidrato de carbono presente en el ADN es la desoxirribosa, de ahí viene su nombre, ácido desoxirribonucleico, y el ARN en su lugar tiene hidrato de carbono ribosa, por eso se llama ácido ribonucleico. La diferencia entre ribosa y desoxirribosa es que la desoxirribosa tiene un oxígeno menos, de ahí viene su nombre, desoxirribosa. Las bases nitrogenadas presentes en el ADN son la adenina, citosina, guanina y timina, y las bases nitrogenadas del ARN son la adenina, citosina, guanina y uracilo. Como vemos, hay tres en común, adenina, citosina y guanina, y hay una propia para cada ácido nucleico. Las funciones generales de los ácidos nucleicos tienen que ver con la herencia y con la dirección y regulación de la síntesis proteica. Y por último vamos a hablar del ATP o adenosin trifosfato o trifosfato de adenosina, que es un ribonucleótido, es decir, posee ribosa como hidrato de carbono, posee una base nitrogenada que es la adenina y está conectado a tres fosfatos. Como función vamos a decir que es la moneda energética celular. ¿Qué significa que el ATP es la moneda energética celular? Bueno, significa que cada vez que la célula necesite realizar un trabajo, va a sacrificar un ATP. Acá vemos la molécula de ATP, vemos los tres fosfatos que están enlazados y tenemos que considerar que aquí, en este último fosfato, hay una cantidad de energía considerable. Entonces, cuando la célula rompe, escinde este fosfato, este ATP pasa a tener dos fosfatos, por lo tanto se le llama adenosin difosfato o ADP. El haberse liberado de ese fosfato genera energía que es aprovechable para la célula. Ahora, para volver a formar ATP, es decir, para volver a recargar de energía esta molécula, necesitamos un aporte de energía externo. Y eso lo obtenemos a partir de los alimentos. Repasando,
El ATP, cuando se escinde, cuando se rompe en ADP liberando un fosfato, genera energía para el trabajo metabólico de la célula. Para volver a recargar esta molécula y formar ATP a partir de ADP, necesitamos la energía que proviene de los alimentos. Esto ha sido todo por esta clase, espero que hayan comprendido y recuerden siempre comer sus vegetales, hacer sus tareas, ser buenas personas y demás. Si quieren averiguar más sobre esto o quieren aprender más sobre esta temática de las biomoléculas, sigan mis otros videos. Chau, chau.